Sí, es un mensaje que nos mandaba un oyente, Manuel, hace unos días, y que se preguntaba por qué dependemos tanto comercialmente de China, cosa que estamos notando especialmente estos días, pues cuando hablamos de todas las mascarillas, los guantes y los equipos de protección, los geles hidroalcohólicos que están llegando de China. Vamos a ver si un experto nos responde a esta pregunta, pero antes, si te parece, vamos a escuchar el mensaje que nos dejaba Manuel. Bueno, buenos días, saludarles. A ver, a mí lo que me llama la atención es algo que pienso que debería de cambiar un poquito, no sé cómo hacerlo, ni decir cómo hacerlo, pero es esta hiperdependencia de China. O sea, es que todo tiene que venir de allá, o da la impresión. Y yo creo que mientras eso no se solvente, de que no tengamos un autoabastecimiento, digamos, en el país, o cosas básicas tenerlas de aquí, porque es todo de China, mascarillas de China, gel de China, ahora esto de China. O sea, es una hiperdependencia, como decía antes. Vale, es mi opinión, perdón, muchas gracias. Bueno, pues nada de perdón, es la opinión de Manuel, que se pregunta por qué tenemos esta dependencia comercial de China, Eva. Pues es realmente una pregunta curiosa que da para mucho, y Manuel, muchas gracias, nos ayudan además a hacer el programa, o sea que encantados de recibirles. Estaba escuchando a Ricardo Blanco del Business School. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntas muchas englobadas en una misma situación, porque ahí imagino que también, a tenor de lo que estamos viviendo, algo va a cambiar, ¿no? Bueno, es razonable que se produzcan algunos cambios en nuestra sociedad. No obstante, creemos en IFE Business School que no serán lo profundos que en estos días de tanta tribulación pues están exponiendo. Pero tiene razón si nos centramos en la procedencia de muchos de los productos que son absoluta y rigurosamente necesarios para nuestra seguridad, proceden de China en un porcentaje elevadísimo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir dos cuestiones. Una es los intercambios comerciales que tenemos con China, donde efectivamente por cada 100 euros que les compramos solamente les vendemos 23, lo cual es significativo. Pero me gustaría recalcar un tema. Aunque en los últimos 60 días hablamos mucho de mascarillas, guantes, respiradores, la realidad es que lo que más compramos a China son equipos informáticos, es material eléctrico, es productos para el hogar, productos para la moda. Eso es lo que se lleva el porcentaje mayoritario de los casi 30.000 millones de euros que les compramos. Otra cuestión es estos productos específicamente necesarios para esta etapa. Aquí yo creo que lo que nos ha ocurrido, al igual que al resto de países, sobre todo los países europeos, es que nuestra capacidad productiva propia es baja, es sinceramente baja. Somos un país de 47 millones. Pensemos solo por un momento que China tiene 30 veces más población que España. 30 veces más. Por tanto, cuando alguien fabrica en China, tiene en mente una población de casi 1.400 millones, cuando alguien fabrica en España, tiene de 47 millones. Y difícilmente se prevé por parte de un empresario, de un industrial, pues un episodio como este que está ocurriendo, tan brutal, tan dramáticamente exagerado. Hay cosas curiosas, como decía usted, por ejemplo, la producción de equipos informáticos, otros productos que tienen que ver, sin duda ninguna, pues no solo con el mundo de la moda, también juguetería, también gastronomía, etcétera, etcétera, procede mucho de allí. Claro, tienen una capacidad productiva propia distinta y tienen una infraestructura y un sistema de producción total y absolutamente distinto, ¿no? Bueno, no particularmente distinto. Pensemos que lo verdaderamente diferencial es el tamaño, es la economía de escalas, que se suele decir. En IFE Business School a nuestros alumnos les decimos que el tamaño del mercado es muy relevante, es importante. Nos da la potencial eficiencia de nuestras empresas. No, yo creo que China, al menos en los intercambios económicos con España regulares, y así ya está ocurriendo desde hace bastantes años, es sorprendente. Por un lado están los productos de bajo precio y luego quizás deberemos preguntarnos por qué compramos productos de bajo precio. Tal vez no sea ajeno a esta decisión de compra el hecho de la precariedad salarial que estamos
sufriendo en España como resultado de la todavía no resuelta crisis anterior. Y por otro lado están los productos basados en tecnología muy avanzada. Conocemos marcas chinas de telefonía, conocemos una gigantesca marca china de redes para dar soporte a toda la telecomunicación. Son líderes mundiales en esas investigaciones, también son líderes en estudios de biomedicina. China igual a producto de baja calidad, igual a país subdesarrollado, no rige. Estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, pero además estamos hablando de que en los últimos 20 años han hecho un esfuerzo enorme para desarrollarse tecnológica y científicamente. De nuevo, quizás en nuestro país tenemos que reflexionar sobre el hecho, que sale recurrentemente en los medios de comunicación, de que lo poco que destinamos en España al I+D. Claro, Eva, si no invertimos en I+D, difícilmente vamos a desarrollar productos innovadores. Si nuestra sociedad en general, por ejemplo, los inversores son tremendamente renuentes a cualquier tipo de riesgo, si el sistema bancario es renuente a su vez a entender en proyectos basados en I+D y a cooperar financieramente con ellos, y si nuestra administración pública, la local, la regional, la nacional, pues tampoco invierte particularmente en I+D, pues hombre, igual aquí tenemos parte de la cosecha. Quizás lo tengamos por este lado. Es curioso, decíamos que es un tema que da para muchísimo, le agradecemos a Manuel que nos lo sugiriese, porque justamente ayer pues se ponía de manifiesto que hay muchísimos profesionales sanitarios que ahora, al acabar ya la parte más alta de esta pandemia, pues que se quedan de nuevo en el paro, y se comentaba y mucho que bueno, que también tener infraestructuras de esas características, pensando en otra posible pandemia, que esta no llegue, y estar ahí gastando pues una cantidad presupuestaria y de estrés que tampoco sería lo lógico, pero es que ahí está el punto intermedio y el saber hacer las cosas. Incluso recogemos ese testigo que también comentaba alguna persona, algún científico, porque en estos temas también hay que escucharles mucho, con esto de la inversión en I+D. Decían que lógicamente si basásemos todo lo que es una pandemia mundial en movernos a título mundial y no particular, y el establecer pues elementos, infraestructuras, canales que nos permitan disponer todos en tiempo oportuno de materiales necesarios, etcétera, que sería evidentemente otra forma de hablar. Como esto nos parece impensable que ocurra nunca, Ricardo, pues me parece que vamos a seguir dependiendo, como decía este oyente, de todo lo que llevamos vivido hasta ahora, ¿no? Bueno, no lo sé, realmente de las cosas positivas que de esta pandemia se derivan, una es la conciencia de que a esto no te enfrentas solo, aunque seas un país tan poderoso como China o tan superpoderoso como Estados Unidos, ¿no? O un país de los grandes como es España. No olvidemos que somos el 13º país más potente del mundo. A veces olvidamos esto, olvidamos que somos la élite mundial. Pero es evidente que al virus los signos, las banderas, los credos políticos, las religiones le importan nada. El virus va a lo suyo, y no solo este virus, los otros. Claro, lo que tú comentas es un tema relevante. Así, ¿cuál es la clave del éxito de Corea del Sur? Pues la clave del éxito en esta pandemia de Corea del Sur ha sido el desastre que tuvieron en la epidemia del SARS. En aquel momento que fueron tremendamente golpeados, se decidieron a crear infraestructuras sanitarias con las que soportar potenciales posteriores pandemias. Que en Asia, no olvidemos, hay una gran experiencia en soportar pandemias. Parece que todas salen de Asia siempre, todas salen de Asia. Los asiáticos en general son mucho más proclives a tomar medidas de protección y a invertir. Pero en Europa hablamos del milagro alemán y nos olvidamos que el milagro alemán está basado en una sanidad pública y una privada también, pero una sanidad pública con la mayor dotación de camas de UCI por habitante, no por total nacional, por habitantes, y que su inversión en el sistema de salud por habitante
es la más alta de los países europeos. Entonces, decidir dónde está el punto de equilibrio cuando al otro lado hay vidas humanas, pues es francamente duro. Y cuando además, y a los hechos solamente nos tenemos que remitir, cuando ocurre un cataclismo de las dimensiones del actual, de repente vuela o puede llegar a volar más del 10% del PIB nacional. Más de 120.000 millones de euros. Por Dios, ¿qué es eso? El déficit, o sea, las restricciones aplicadas a la salud pública en España, los recortes, parece ofensiva la cifra si se la compara con las pérdidas actuales. Claro que es un poco doloroso, y eso es parte de lo que tendremos que aprender, que ya ahora que el pico está bajando en cuanto a requerimientos sanitarios, ya se esté pensando en desmontar de nuevo esto y seguir precarizando la sanidad. En serio, probablemente los ciudadanos deberemos pensar y opinar y votar en el sentido en que los agentes políticos más defiendan los verdaderos intereses de la gente, que como se demuestra finalmente son fundamentalmente la salud, son la educación y son unos mínimos estándares de vida, ¿no? Quizás esta es la gran moraleja que tenemos que aprender. Desde luego en nuestra escuela, en IFE Business School, intentamos impregnar de este mensaje a nuestra gente. Es importante distinguir lo verdaderamente valioso de lo aparentemente valioso. La salud es verdaderamente valiosa. Y evitar que ahora se están mirando de reojo Estados Unidos y China, y eso también se traslada y se paga y tiene un coste. Evitar que también ocurra, pues vamos a decirlo así, a título local, que aquí se mire la gente de reojo, políticos por todas partes, con una mañana ya lo estamos viendo muy alterada e inquieta, y al final pues lo que había que hacer era un sendero común, sobre todo para este tipo de temas, los que entienden nuestros científicos, promocionarlos más, que nos hablen claramente, que sean los portavoces oficiales de por ejemplo, una pandemia, que es algo que es lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en esto. En IFE Business School creemos que los conocimientos son la base, siempre, para cualquier hecho de la vida. Los conocimientos son la base. Deberemos alinearnos. En nuestra opinión, hacer patria en este momento es estar unidos. Pues a ver si se consigue eso y vencer al virus, las dos cosas. Sí, ambas cosas. Bueno, vencer al virus, a este lo haremos. La humanidad ha sobrevivido. Recordemos la peste negra o recordemos la mal llamada gripe española o la gripe asiática del 68 o la de Hong Kong del 57, que no están tan lejos, ¿no? Sobreviviremos a eso. Es más dudoso que aprendamos lo suficiente de esta situación. Es más dudoso, lo siento. Hay que seguir insistiendo. Seguro que sí. Y esto es una iniciativa individual. Si cada uno sí que estamos convencidos, al final a nuestros representantes no les quedará más remedio que actuar en consecuencia. Seguro que es así. Ricardo Blanco, de IFE Business School, gracias por estar en Voces de Galicia. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias y a Manolo, nuestro oyente, a Manuel, que ya ve que nos deja un tema interesante y que queremos además que esto sirva de ejemplo para el resto de los oyentes, que buscamos respuestas a las preguntas que nos hagan, a las inquietudes, a las dudas. Seguimos en Voces de Galicia, 12:47.